Continuemos ahora con la arquitectura griega. Revisemos por componentes esta cultura griega, esta arquitectura de la cultura griega. Podremos empezar por el componente de la estructura, que está directamente ligado al lenguaje. En sí, los griegos usaron como sistema estructural el sistema dintelado, un sistema que parte simplemente de dos elementos verticales que soportan un elemento horizontal o dintel. Los griegos utilizaron para construir en primera instancia madera y después transformaron estos componentes arquitectónicos en madera en piedra porque resistían más. ¿Cuál es el problema de la piedra? Del mármol incluso, que fue el material que más usaron, que es un elemento que es resultado de la compresión que las fuerzas de la naturaleza hacen sobre las pequeñas componentes de la piedra. Al lado tienen una foto del microscopio electrónico de barrido de un mármol, un corte de un mármol. Tiene a veces pequeños huecos, es decir, no es sólido del todo, si bien los distintos tipos de piedras resisten de acuerdo a la compresión que tenga cada una de ellas al momento de conformarse. El mármol es un elemento que, si bien brinda terminaciones perfectas, no es el más resistente, no es la más resistente de todas las piedras. Sí sabemos que las piedras no pueden ser usadas en dinteles de grandes luces porque al cargarse sobre los dinteles tienden a la flexión, no resisten y se quiebran. Por lo tanto, van a necesitar un sistema vertical, el dintelado, de luces pequeñas que les permitan entonces generar espacios interiores que no suelen ser de grandes dimensiones. De hecho, los griegos no desarrollan espacios interiores de grandes dimensiones porque en realidad usan más el espacio exterior que el interior. Ahora bien, ¿cómo armamos entonces este sistema adintelado griego? A partir de columnas verticales que tienen fustes, que con el tiempo van a ir desarrollando o no una basa o un basamento, sí que se van a abrir en la parte superior en un capitel que están conformados por estas dos sucesiones de un elemento circular y un elemento cuadrado, que lo que hacen que es ampliar la superficie de apoyo de la propia columna, de tal modo que de un simple círculo pasamos a un cuadrado de mayores dimensiones y con el cuadrado de la columna que tengo al lado me queda solamente como luz a cubrir por el dintel ese pequeño espacio entre las dos. Es decir, que los capiteles cumplen una función estructural importantísima dentro del conjunto, no son simplemente un ornamento. Después los vamos a leer como lenguaje, pero esencialmente el capitel amplía la base de apoyo del dintel sobre la columna. Sobre ese sistema adintelado, entonces, en la parte superior se dispone después lo que se denomina friso, este conjunto, sobre el cual se va a apoyar el resto del sistema estructural. Las columnas envuelven a modo de galería los conjuntos templarios como el que tenemos arriba, ¿sí? Una vez que están dispuestas todas las columnas y la parte superior de los dinteles, sobre ellos se va a apoyar el resto del entablamento que conforma la cubierta de techa con caída a 2 aguas. Lo que hay que solucionar después es cómo se apoya la cumbrera, si en elementos centrales, que en una primera instancia en los templos arcaicos así los hace, o después reparten dos ese apoyo de la cumbrera en los templos que ya corresponden al periodo clásico. Entonces, a partir de este sistema adintelado, se desarrolla la estructura general de la cultura clásica griega. El siguiente componente es el lenguaje. A partir de las condicionantes del sistema estructural que vimos antes, ¿cómo resuelven los griegos esa búsqueda de la belleza?
Lo hacen a través de buscar sistemas de proporciones. Proporciones, simetrías, medidas, todo es números, había dicho Pitágoras. A partir de eso, los griegos desarrollan fórmulas matemáticas que le permiten llegar, por ejemplo, a proporciones perfectas. Eso es lo que significa el número áureo. Una proporción rectangular tan perfecta que el hombre inmediatamente cuando la ve le gusta. Es agradable a la vista, es perfecta, no le sobra ni le falta nada. En base a esa proporción del número áureo, 1,6180, etcétera, etcétera, que se logra a partir de trazar primero las diagonales del cuadrado y después rotarlas sobre el lado mayor y generar así la proporción final del cuadrado, es decir, acá tengo el rectángulo. Acá tengo la base del cuadrado, se marca la diagonal y de la diagonal con un compás se baja esa medida hasta lograr esta segunda medida y ahí tengo las medidas generales del rectángulo áureo. Entonces, a partir de estas proporciones, siempre a bases de eje, fíjense cómo están marcados, cada columna tiene su eje y la distancia entre cada columna se genera también a través de una proporción áurea. Este sistema, además, después de ser aplicado muchas veces, genera un sistema de proporciones que puede repetirse, es decir, genera un orden, como lo llaman los griegos. A partir de un conjunto de esas proporciones se define cada uno de estos órdenes. Así, los griegos van a definir 3 órdenes básicos: el dórico, el jónico y el corintio. ¿Cómo se leen entonces estos órdenes? O primero, ¿qué es un orden? Un orden es la relación de proporciones entre las partes y el todo. No es un capitel, no es la ornamentación del capitel. Que este edificio sea dórico no lo dice la forma de este capitel, sino que el diámetro de la base de la columna es tantas veces la altura total del fuste. Esa es la relación de proporciones entre la parte y el todo. ¿Cuál es la parte? El diámetro de la columna. ¿Cuál es el todo? El edificio. Porque a partir de este módulo, de esta proporción, tantas veces la altura tengo el alto de la columna. Tantas veces este diámetro tengo la separación de los ejes de la columna y así sucesivamente. Es decir, conociendo el radio inferior del fuste, puedo generar el resto del edificio matemáticamente hablando. Por eso, cuando se dibuja un orden, se necesita por lo menos dibujar 2 columnas, porque esta representación del orden me dice solamente su ornamentación, pero no me dice su relación de proporciones. El orden, entonces, y esa relación de proporciones también atiende a esa necesidad de modular de acuerdo al sistema estructural que el griego ha elegido y responde específicamente a eso. Cuando se definía las proporciones más importantes del edificio, es decir, el ancho y el largo, casi siempre respondía a una fórmula que es el número de columnas por el doble más 1. Eso quiere decir que si este edificio tiene 7 columnas de frente, en el lateral va a tener 7 más 7 más 1. Si repasamos estos órdenes griegos, que a veces también se lo llama estilo. Sin embargo, la palabra estilo proviene justamente del fuste de la columna. Columna en griego se dice stilo, y de allí el nombre de estilo. Sin embargo, estilo después se aplica indistintamente a cualquier cosa, por eso es preferible usar el concepto como componente de lenguaje. En el caso que estamos revisando ahora, el primero de estos órdenes griegos es el dórico. Es el más antiguo de todos y resulta de repetir la medida de la base de las columnas 16 veces hasta definir su altura.
El orden dórico tiene un basamento de 3 escalones, que esto se suele denominar estilo Bato. Tiene un capitel que es simplemente la superposición de una base curva con un dado, que es el que ayuda en el apoyo del dintel, como ya habíamos dicho. Después se desarrolla un friso continuo, que es este dintel liso, y por arriba empiezan a aparecer la transformación del sistema estructural de madera-piedra en una sucesión de elementos que tienen una serie de 3 ranuras, y de ahí que se denominan triglifos, y otros intermedios que resuelven el espacio que quedaba entre la cabeza de la viga y la cabeza de la viga siguiente en la estructura de cubierta. Las cabezas de las vigas están representadas por estos triglifos, mientras que el espacio que me queda en medio se denomina metopa. Y ahí tienen la sucesión de triglifos y las metopas que me quedan en medio. En realidad esto responde al armado de la estructura lateral del templo, para que después entendamos un desglose que va a aparecer cuando revisemos otra vez la estructura. Siendo este el sistema del orden dórico, pasemos al siguiente. Este es el orden jónico. El orden jónico es mucho más esbelto y su base, a partir de este diámetro, repetida 18 veces, nos da la altura del fuste. El capitel en este caso es un capitel que tiene 2 volutas que son como si se enrollaran sobre sí misma hacia los 2 lados. Lo suelen hacer 4 veces. Y la parte del friso superior tiene una serie de 3 bandas longitudinales paralelas, que pueden ser así o pueden tener otras dimensiones, mientras que ya no tiene triglifo y metopa, sino directamente todo un friso liso o ornamentado. El último es el sistema corintio, el orden corintio. Este orden corintio es el más alto de todos y resulta de apilar, de poner sucesivamente una arriba de otra, 20 veces el diámetro de la columna. El capitel corintio posiblemente es el más difundido y es el que en este caso resulta de ornamentar el capitel como si fuera un canasto del cual se van agregando una serie de hojas, que son hojas de acanto, hasta tapar por detrás un capitel jónico, porque conserva en menor escala las volutas de ese capitel jónico por ahí. La parte del friso de este orden corintio es mucho más elaborada, y aparte de tener estas bandas que ya tenía el orden jónico, tiene una sucesión de otros 2 componentes más horizontales también ornamentados. Cuando pensamos en la arquitectura griega solemos pensar en edificios que no tenían color, que tenían en todo caso el color y la textura del mármol. Sin embargo, estos edificios eran edificios que recibían terminaciones en pintura, a base de una pintura hecha en polvo de mármol tipo estuco, que tenía colores saturados, amarillos, rojos, azules y por supuesto en algunos casos dorados. La ornamentación se ubicaba preferentemente en los tímpanos, que son estos espacios triangulares que va dejando el sistema de cubierta a 2 aguas, y también en estos elementos que van casi siempre sobre los ángulos de la cubierta, que se denominan acróteres. Estas esculturas iban componiendo discursos acerca de la vida del dios, o lo que el dios hacía en favor de los hombres, o luchas entre hombres y gigantes, por ejemplo, o incluso parte de las guerras que habían desarrollado el ejército de cada una de estas polis. Lo que están viendo ahora esencialmente es, primero, el paso del templo de madera con un sistema de dintelado como el que ya analizamos, y cómo ese sistema estructural de madera, al generar las 2 aguas del edificio, acá tengo las vigas que vienen de frente con sus respectivas cabezas, y las vigas que van armando en la parte superior la caída del agua. Como ven, entre cabeza y cabeza hay un espacio. Cuando los griegos pasan eso a un sistema ya en piedra, mantienen
esta idea del sistema estructural, pero unificado ahora con el mismo material. Y por eso aparecen, como mencionaba cuando describí el orden dórico, los extremos de estas cabezas de vigas transformados ahora en tríglifos, y lo que quedaba entre cabeza y cabeza es lo que conforma la metopa. Acá tienen metopas que están sin ornamentar, mientras que no siempre coincidiendo incluso con los sistemas estructurales, porque en realidad el sistema estructural es lateral más que frontal, aparecen los triglifos. ¿Sí? Triglifo, triglifo, coincide acá con el eje de la columna, como están viendo, porque es parte del sistema estructural. En Grecia es difícil separar la estructura de la ornamentación. En pantalla también ven algunas de las propuestas de los arqueólogos de cómo serían esta colorimetría de los edificios griegos, así también como las texturas, casi siempre lisa, que usaban en estos sistemas ornamentales. Comenzando con las tipologías, ya hemos definido dos de los componentes, pasamos al tercero. Los antecedentes de las viviendas, pero también del sistema estructural, provienen de esa primera civilización cretense. El ejemplo arquitectónico más singular de esta civilización es el Palacio de Knossos, ubicado en su capital del mismo nombre. El palacio se estructura alrededor de un gran patio central, que es este, y una serie de habitaciones van dando sobre ese patio, pero además se van escalonando sobre ese patio, porque este palacio tiene hasta 3 o 4 niveles, depende de la diferencia en el territorio del cual hablemos. Los cretenses usaron un sistema también trilítico y sus columnas nos recuerdan a los primeros sistemas, los primeros sistemas en madera. Para poder clavarlas en el suelo, ahusaban, es decir, hacían más pequeña, más reducida la parte inferior de la columna para poder clavarla mejor. Eso después lo llevaron a sistemas ya construidos con ladrillos, ¿sí? Que es lo que están viendo en pantalla, un sistema que va incluso alternando el ladrillo y la piedra para poder armar muros y soportes verticales. Lo que llama la atención en el caso de la civilización minoica, además de esta resolución estructural, es el lenguaje, como el uso de colores muy saturados para marcar los elementos verticales en rojo y en negro, como están viendo acá, en rojo y en negro, van indicando cómo se soportan las cargas, mientras que los muros van a recibir toda la ornamentación que cuenta cómo es el entorno marítimo de esta civilización. La disposición, volviendo a la tipología del palacio en función de ese patio y de cómo se van a relacionar después todas estas habitaciones con ese patio, genera como un laberinto, por eso también este palacio es conocido como este sistema laberíntico. Sensación que nos da justamente las diferencias de altura que va absorbiendo cada una de las alas de este palacio y la dificultad de ordenar ese espacio resultante. Una vista completa de este palacio es la que ahora tienen en pantalla, el patio en sí como el centro de todo el conjunto. Ahí ya tienen como 3 niveles sobre este patio y esa diversidad de techos les va diciendo también los diversos niveles en los cuales se desarrollaba este palacio a partir de una entrada que iba como por acá, no acá, hasta ingresar por este sector hacia el patio central. Las terrazas, entonces, para adecuarse a los distintos niveles y ir individualizando cada uno de los complejos habitacionales, es lo que caracteriza al Palacio Creto-Micénico. Los micénicos en sí, que son los próximos en aparecer, van a
van a dar dos aportes esenciales. Primero, el desarrollo de la tipología religiosa. Esto que tienen dibujado acá es un megarón, es decir, es un templo que tiene solamente la sala donde está el fuego sagrado y eventualmente la imagen de Dios, un espacio que le antecede, cerrado o no, y finalmente un pórtico con dos columnas o cuatro, que es la fachada que están viendo por acá abajo. Los dos elementos verticales adelantan los muros de la nave, una sola nave, y lo cubre a dos aguas. Y ahí tienen básicamente la idea esencial del desarrollo posterior del templo griego. Dijimos que esta civilización micénica era una civilización de gran actividad militar, por lo tanto, la mayoría de sus conjuntos son conjuntos fortaleza. Lo que ven en la parte inferior es ese conjunto de micenas y este megarón que acabamos de describir está ubicado ahí. Lo otro que me interesa es el acceso a esta fortaleza de Micenas. El acceso es este. Y usa para resolver un gran dintel, que esta vez tiene una luz significativa, dos elementos verticales, casi ciclopios, y un elemento horizontal. Para no cargar sobre este elemento horizontal y generar el quiebre de ese dintel, lo que los micenos hacen es liberar el triángulo de carga y empiezan a poner las piedras desviando la carga hacia el lateral. Y este espacio que les queda vacío lo completan con una piedra de menor peso y además ornamentada. Y ahí empieza entonces la idea de empezar a derivar las cargas hacia los laterales para ejercer menor esfuerzo sobre los dinteles horizontales. En la reconstrucción que están viendo en la parte superior, me perdí, aparece la ciudad completa esta de Micenas de las cuales estamos hablando, una ciudad fortaleza que en la parte superior, en su acrópolis, aloja este megarón que hemos descrito y también tiene el acceso, esta puerta de los leones como acceso principal a la ciudad que acabamos estructuralmente. Entonces, estos sistemas que hemos ido revisando inicialmente son simplemente el apoyo vertical, apoyo que sostiene el muro en la parte superior, la base amplia del dintel que permite pasar este apoyo vertical reducido, como en Micenas se resuelve enviar hacia los laterales las fuerzas para evitar que el dintel tenga mayor carga, y ahí ven directamente el triángulo de carga vaciado, o cómo empiezan a resolver galerías a partir de esa idea, es decir, los muros se construyen completo y después se empiezan a inclinar las cargas, inclinar los grandes bloques que conforman casi una bóveda sin llegar a serlo porque estamos manejando en este caso un triángulo. La idea ¿cuál es? Descargar las cargas hacia los laterales y evitar entonces el uso de este sistema trilítico que limita tanto el ancho, es decir, la luz que se cubre en cada uno de los espacios. ¿Qué van a hacer los griegos al respecto? Van a resolverlo a través de los órdenes y los van a resolver prácticamente estableciendo reglas para que estructura y lenguaje vayan siempre de la mano, a través del uso de estas proporciones, manteniendo también el mismo tipo de material que puede ser o piedra o mármol. Desde los templos más antiguos, como este templo de Hera en Paestum, en la Magna Grecia, Paestum está en Italia, pueden ver la resolución de un templo entonces arcaico. Un templo que tiene esa base rectangular rodeado de columnas, es decir, es un templo períptero, está envuelto en columnas, eso quiere decir períptero, y las columnas responden a un orden dórico, es decir, el orden más antiguo, el orden más pesado y más robusto.
Sobre los 3 escalones del estilobato se apoyan directamente los fustes de las columnas. Los capiteles son los capiteles dóricos simples que hemos descrito en las diapositivas anteriores. Aparece un friso liso y sobre eso se van alternando metopas y triglifos. Para apoyarse, todavía hay una serie, para apoyar la cubierta, la cumbrera de la cubierta superior, todavía aparecen estas columnas en el centro, sobre los que descansa la cumbrera y se arma el resto de la cubierta en madera, obviamente ya desaparecida. ¿Esto qué indica? Que los espacios interiores no eran espacios de uso para los griegos, que el templo se usaba más bien por afuera, es decir, toda la ceremonia, el desfile de las panateneas, en el caso de Atenas, acá las que corresponderían a la diosa Hera, por ejemplo, llegaban hasta el exterior del edificio, se quedaban en altares que estaban fuera de ese edificio, mientras que solamente algunos de los sacerdotes finalmente ingresaban adentro. Los templos tienen una sola chela, es decir, una sola nave, que es esto que tienen acá, con un opistódomo, que es la parte posterior del templo, y con un pronaos, que es la parte anterior del templo, ¿sí? Este opistódomo después también puede ser un tesoro, por ejemplo. Pero no son espacios para que el griego use. El conjunto de los fieles que asistía a las ceremonias quedaba afuera del templo. Y como ven, además, el templo está hecho para ser visto desde una esquina, es decir, siempre en fuga, nunca de frente, porque es donde el templo mejor muestra las proporciones con las cuales ha sido resuelto. Ahí tienen cómo podemos empezar a elaborar la idea del esquema tipo. El templo se usa por afuera. La peregrinación, el desfile con toda la ofrenda viene por el exterior y se queda acá afuera, sobre el altar. Solamente después el sacerdote ingresa hasta el interior de la chela, donde eventualmente está ubicado incluso la escultura en una escala monumental del dios al cual está dedicado el templo. Entonces, cuidado cuando organicemos los esquemas funcionales, porque es como funciona el edificio, no la zonificación del edificio. La otra tipología que podemos revisar rápidamente es la tipología de la vivienda, que ya la hemos visto en este caso en la Grecia clásica, a partir de los patios, de esos ingresos por los laterales hacia ese patio y el resto de las habitaciones dando hacia el patio central. Una vivienda que respondía a las necesidades mínimas de la familia, no siendo los espacios residenciales los de mayor desarrollo arquitectónico en el caso de los griegos. Siempre uno de estos espacios que se comunicaba con el patio tenían a veces un mayor interés arquitectónico porque, y lo ven en la tipología de abajo que ya corresponde a Priene, es decir, una ciudad planificada, es el que tiene una resolución ornamental con mayor interés y hace acordar la idea de, y si lo ven en planta también, del megarón que les mostré en las primeras civilizaciones previas a las griegas. También lo ven a esa misma idea en esta maquetita que tengo acá, que sería como el origen de esta tipología que está siempre entre la vivienda y el templo. Para ingresar a estos grandes espacios urbanos sociales, tanto al ágora como la acrópolis, a veces hay elementos que los marcan. Otras veces simplemente, que es el caso de los propileos para la acrópolis. Otras veces es simplemente ir viendo cuáles son los edificios que componen el espacio límite y así ver cuál es el lenguaje de ese espacio en el caso de el ágora, por ejemplo, que ya hemos analizado en el caso del urbanismo. Cuando nos acercamos entonces a estas ágoras y a estas acrópolis,
vamos a comenzar a identificar cada uno de sus componentes y a ver qué tipología tienen, qué lenguaje tienen y qué sistema estructural, si bien ya hemos visto que el sistema estructural es común a todos y que preferentemente va a ser el espacio exterior el que mayor importancia tenga en esta arquitectura. En el caso del ágora, las estoas que mencionamos como espacios de comercio son resultado de simplemente una estructura longitudinal resuelta a partir de un sistema dintelado con una sucesión de columnas que son las que dan al espacio del ágora en sí, más el mismo sistema que en otro módulo, en otro ritmo, define la estructura interior. Entonces, repitiendo ahora o siguiendo las proporciones de un orden dórico, en este caso, se resuelve, por ejemplo, una estoa, la estoa pintada del ágora de Atenas. Esta es la estoa más antigua, mientras que la que tengo al costado, la estoa de Atalo, es una estoa ya helenística del último periodo y tiene dos niveles, planta baja y planta alta. Es decir, que ahora voy a superponer un orden pesado abajo, que es el dórico, y un orden jónico arriba, que es más liviano. Los griegos antiguos no suelen hacer estas superposiciones. Ya vamos a ver después cómo en el último periodo de desarrollo, que es el helenístico, empiezan a alterar este uso de los órdenes y por lo tanto esta lectura perfecta que habíamos planteado antes se ve alterada. ¿Cuál es la variante del espacio acá? Que estos espacios sí se usan internamente para el uso de mercado, es decir, que esto tiene o este tipo de recorrido o este tipo de recorrido lineal, no exactamente arriba del recorrido, ¿no? En estos casos entonces sí podemos hacer un estudio un poco más definido, con un poco más de caracterización para el espacio. Miremos ahora el otro espacio, que es la Acrópolis de Atenas. En principio porque estos edificios tampoco pueden ser estudiados aisladamente, sino en contextos territoriales al menos de lo que los circunda, para entender por qué están ahí, por qué han sido resueltos de esa forma. Uno de los ejemplos de edificios que al parecer son muy simples, pero que por atrás hay todo un diseño que no se ve a simple vista, es el ingreso a la Acrópolis de Atenas. Los propileos, diseñados por un arquitecto del cual sí sabemos el nombre, Menesicles, es el que le toca resolver este acceso a la Acrópolis en una posición dificultosa porque también va a resolver una diferencia de nivel de unos 100 metros desde esta base hasta el acceso en sí y el paso entre esa rampa de acceso, porque acá también tenía que subir carros arrastrados por caballos, por eso es casi una rampa más que una escalera, el ingreso a las visuales hacia los edificios principales, en esencial hacia el Partenón que está ubicado directamente al frente, siempre en escorzo. Los propileos de la Acrópolis de Atenas tienen dos alas laterales, una que sirve de pinacoteca y otra que posiblemente era el tesoro o la gliptoteca, es decir, donde se guardaban esculturas ejecutadas en piedra. Hay un ingreso central por donde pasaba esta procesión de las Panateneas. Lo ven en los puntos de las columnas que van sosteniendo los dinteles que marcan ese camino. Y de frente otro sistema dintelado que es el que conforma la fachada principal, es decir, esto. Como tenía que ingresar este desfile, como tenían que pasar carros por lo menos, este dintel tiene una abertura, una luz diferente que los dinteles laterales y llega a 5 metros 43. ¿Cómo hacer para resolver ese dintel sin que sufriera, y ahí ver la diferencia, una flexión superior a la que la piedra podía soportar? Lo que el arquitecto hizo fue calar surcos en la parte superior
de las piedras que componían estos dinteles y amarrarlos con un sistema de plomo y cobre. De esa forma reforzó el trabajo a flexión del mármol y logró que se mantuvieran estáticos conformando el dintel. Lo otro que tuvo que resolver es la visual que tenía ese ingreso, porque lo que solicitaba la ciudad era un embarque que vinculara la razón de ser de esta acrópolis, que era el triunfo de los atenienses sobre los persas. El, el principal, la principal visual entre el interior de la acrópolis y el exterior enmarca una mirada directa hacia la bahía de Salamina, donde los griegos habían vencido a estos persas. Por eso, desde ese punto, se veía el escenario de la victoria y también la causa por la cual Atenas había podido resurgir y lo hacía prácticamente en todo su esplendor. A partir de este ingreso se pueden ir viendo y recorriendo los principales templos de esta acrópolis, pero nosotros vamos a revisar solamente dos, el Partenón y el Erección, que está acá. ¿Cuáles son las características de los templos griegos? Ya hemos visto el megarón. Este megarón micénico, que es la base a partir de la cual se desarrolla el tipo, y a partir de ahí hay una sucesión de variantes en estos templos que pueden ser templos inantis, cuando tienen solamente dos columnas en la parte frontal, próstilos cuando ya se separan, es decir, tengo una galería en la parte frontal, anfi, que es doble, próstilo cuando tengo las dos galerías en el frente y en la parte posterior, y períptero cuando la galería da la vuelta completa a todo el edificio. Siendo esos las variantes del templo griego, veamos ahora el templo griego más importante. Esa es una reconstrucción entonces de los propileos de la Acrópolis de Atenas, la entrada que acabamos de describir, más el pequeño templo de la Atenia victoriosa, la Atenia Nike, y también cómo las dos alas de los propileos se van acomodando, adaptando a los desniveles del terreno. Recordemos que esto absorbe 100 metros de diferencia en altura. El templo principal de la Acrópolis de Atenas es el Partenón, dedicada a las diosas Palas Ateneas, y sabemos a quienes les debemos sus diseños. Ictinos, Calícrates y Fidias son los responsables tanto de la arquitectura como de la ornamentación y esculturas que tiene este conjunto. El Partenón es un templo períptero, es decir, tiene columnas que lo rodean en todo su perímetro, además de doble galería. Es decir, tiene dos ingresos además internos, enmarcados nuevamente en columnas. La nave principal, donde se ubica la imagen de la diosa, a su vez se resuelve a partir de otro sistema de doble altura que después van a ver en un corte, que ayuda a soportar la cubierta del edificio. Estructuralmente hablando, es adintelado. Corresponde a un orden dórico, que es el que puede analizar ahí, pero sin embargo, en este caso, para que este edificio fuera perfecto, los autores hicieron una serie de correcciones ópticas porque sabían que el ojo deforma las líneas paralelas, por ejemplo, y las hace curvas. Entonces generaron contracurvas con correcciones que obviamente son milimétricas y que un ojo directamente no lo detectaría, si no se ven a simple vista, pero sí las mediciones las acusan. De tal forma que la base esta que parece recta en realidad tiene esa forma levemente curvada en los extremos. De la misma forma está trabajada la parte superior. Y como también sabían que las columnas que quedan aisladas sobre un fondo oscuro parecen más delgadas, estas columnas de los ángulos son más anchas. Y también sabían, y esto se llama éntasis,
que la parte central de una columna que tiene la misma circunferencia en la base y en la altura se aligera, es decir, se reduce con la vista. Las columnas que corresponden a la parte principal y que están sobre fondo oscuro son levemente más anchas en el centro que en la parte superior y en la inferior. Con esa serie de correcciones ópticas, los griegos lograron que la visión hacia el templo fuera perfecta, que no tuviera ningún tipo de error. Si bien la corrección en sí incorporaba modificaciones a esa perfección geométrica, la mirada del ojo humano lograba integrar las dos cosas y resultaba esta mirada hacia un objeto perfecto colocado sobre una plataforma también perfecta. Los fustes de las columnas resultan de ir encastrando estos tambores de mármol en un sistema de caja y espiga, y ahí pueden ver ese orden funcionando tanto estructuralmente como elemento componente del lenguaje. Hacen una envolvente perfecta al conjunto del edificio. Dado que este edificio, por ejemplo, tiene 8 columnas de frente, el lateral va a tener 8 más 8 más 1. En el interior, un sistema de doble altura, nuevamente del mismo orden, va a resolver cómo sostener las cubiertas de madera que termina en la parte superior el edificio. Este edificio entonces tiene este sistema en columnas de base circular, por eso es una columna en la parte exterior, y en el interior de muchas menores dimensiones este sistema de 2 niveles de columnas sobre las que se apoya la cubierta de madera de conjunto. Ahí tienen algunas de las propuestas de los arqueólogos de los colores que podría haber llegado a tener el Partenón. La escultura de carácter monumental interna del edificio de Palas Ateneas corresponde a una obra de Finias. Y también una recreación de cómo sería este edificio en el contexto de la Acrópolis. Siempre visto en escorzo para que esas medidas que hemos estado describiendo se vean perfectas y que el edificio en su conjunto resulte perfecta. Se ve este espacio que precede al templo y hasta donde llega cualquiera de los que van en peregrinación o a visitar a la diosa en su casa, que es el templo. De este espacio exterior solamente accedían al templo las panateneas, que eran las que estaban dedicadas a la diosa, y los sacerdotes que oficiaban la ceremonia. El otro templo pequeño, en este caso, que está también en la Acrópolis de Atenas, lo vamos a revisar porque este templo permite demostrar el uso de los órdenes. Está en un sector que tiene diferencias de altura significativas, pero que es sagrado para estos atenienses porque acá está la fuente de agua original donde se genera el primer enclave de la ciudad, y también el lugar donde está la tumba de uno de sus dioses históricos, que es Erecteo, al cual está dedicado en definitiva el templo. El templo es la sumatoria, o sea, no es una unidad como la anterior, es la sumatoria de un templo, una explanada o un balcón, un acceso y 2 espacios interiores, que están dedicados también a diferentes dioses, a Poseidón, a la propia Atenea y a la tumba de este rey que les mencionaba antes, y que tienen, como ven en el corte, diferentes alturas. Este conjunto, este frente, está en la parte superior, mientras que esto que asoma en el lateral tiene una altura que lo supera casi en las 3/4 partes. ¿Cómo lo resuelven? Usando un mismo orden, el jónico. Pero si esta es la base de la columna jónica de este pórtico,
Sobre esta base se generan las proporciones para este orden jónico, mientras que este, que es mucho más alto, va a tener una base que es más ancha y por lo tanto va a generar otra altura. Y manteniendo las proporciones, se van generando cada uno de los pórticos. Salvo el último pórtico, que actúa casi a modo de balcón más que de pórtico, que se resuelve a partir de una serie de mujeres que sostienen, a modo de fuste, que sostienen la parte superior del entablamento. Estas son las cariátides que definen el balcón más conocido del Erecteo, un edificio que muestra también cómo los griegos no se aferraban solamente a una idea, sino que a partir de esos sistemas de proporciones podían resolver situaciones más complejas. La otra tipología esencial en el caso de los griegos es el teatro. Los griegos desarrollaron diferentes géneros que llegan hasta hoy, la tragedia, la sátira y la comedia, con nombres que han dado obras que actualmente también se representan, como Sófocles, Eurípides, Esquilos, Antífanes, etc. Estas obras eran de carácter religioso, es decir, acá había un fuerte vínculo entre la política y lo religioso, y también estas obras tenían fines educativos. Para representarlas, lo que se necesitaba esencialmente son dos cosas: actores que se ubicaban en la escena del teatro y el público que se ubicaba en las gradas del teatro. Esto podía tener o no un fondo de escena, que es este pequeño edificio que está en la parte posterior y que en el caso de los griegos tuvo poco desarrollo. Sobre todo porque los griegos no construyeron lo que sería la parte de gradería de los templos, sino que se adaptaron a las diferencias de nivel que tenían y aprovecharon estas situaciones naturales para poder construir sus teatros. Estos teatros tienen entonces dos elementos esenciales para entender el tipo: el actor, que está en el centro y hacia el cual todos tienen que mirar, y los espectadores, que tienen que tener una posición adecuada para poder observar y escuchar la obra. Los teatros griegos son conocidos por la acústica perfecta que tienen. En el caso del teatro de Epidauro, que es el que vamos a ver, tanto el espectador ubicado en primera fila como en la última fila escuchaba exactamente igual. Y esta relación entre la naturaleza y lo construido, que llega a una síntesis prácticamente perfecta, es lo que va a caracterizar la tipología que nace con el pueblo griego y posiblemente alcanza su mejor resolución en este contexto. El teatro de Epidauro es el más conocido de estos conjuntos y lo más característico de este teatro es ver cómo la enorme platea rodea este espacio central donde se ubicaban los actores, pero el espectador ubicado en las gradas podía mirar tanto la escena en sí como la escena que conformaba el paisaje natural circundante. Y ambas cosas componían o contribuían al desarrollo de las obras de teatro. Dentro de las obras civiles que ya hemos visto, para poder armar los perfiles de las ciudades, aparecen los buleuterios o buleuterión. El buleuterión esencialmente deviene del teatro. A veces es un teatro pequeño, como en el caso del de Mileto, o a veces toma formas más ortogonales, como en el caso del teatro de Priene, pero tiene esencialmente las mismas componentes de la tipología. Sí podían tener un espacio anterior, tipo atrio o patio, para reunirse antes de entrar a debatir y marcar un acceso, que los dos lo hacen. En este caso, a estos conjuntos siempre se entra por una posición lateral, porque el sitio del orador está acá, y como ven, ahí también lo hacen, entran por el lateral para dirigirse hacia las partes de las gradas.
con un sistema estructural también adintelado que cubre con mayor altura el cuerpo, el espacio de debate en sí, mientras que los patios o los espacios que los acompañan son de menor altura. No hay ornamentación en estos casos, porque son espacios absolutamente utilitarios. El griego es muy concreto en cuanto a estas situaciones. Hay espacios que requieren ornamentación y espacios que no lo requieren. Y el último templo que vamos a ver es solo para mostrar cómo el contacto con otras culturas que produjo esa extensión del imperio bajo el gobierno de Alejandro Magno cambia y modifica la percepción que los griegos tienen de ese orden que habían construido. Mientras que en el caso de los templos clásicos que hemos visto, todo el sistema ornamental está en la parte superior del templo, en el tímpano, en el frontón, y hay un orden perfecto que ayuda a leer todo el sistema arquitectónico. Lo que hace el helenismo es romper con todo ese sistema de órdenes. Mantiene en parte las proporciones, pero da vuelta toda la lectura del conjunto. Lo que tienen ahora en pantalla es el altar de Zeus en Pérgamo. Pérgamo es una ciudad que se desarrolla justamente en el Asia Menor en el periodo helenístico. Este altar es parte de la Acrópolis de Pérgamo. En esta representación, por allá atrás, están viendo otros templos en sí. Es decir, que en principio la tipología ya es una variante. Esto es solamente el altar, no es el templo. Es esa parte que estaba al aire libre, simplemente una mesa delante del templo, se transforma ahora en una nueva tipología. Los 3 escalones que solían tener los templos clásicos ahora se transforman en una gran escalinata de acceso. Esta gran escalinata de acceso está enmarcada por 2 cuerpos laterales, que eso ya es diferente al templo tradicional. Pero si ahora miran la fachada, o lo que parece una fachada, toda la ornamentación queda en la parte de abajo y está a la altura del observador. El observador, mientras va subiendo por la escalera hasta llegar al templo, hasta llegar al altar en sí, va siguiendo o va participando de una batalla entre gigantes y cíclopes que se desarrolla en todo este friso que está en la parte baja del edificio, no está en la parte alta del edificio. Y en la parte alta del edificio, es decir, en el templo en sí, sigue siendo períptero, solo que además ahora ingresa, ¿sí? Da la vuelta y conforma todo un espacio exterior que no siempre tiene función, eso no era propio tampoco de los griegos, y se transforma en un templo que ahora es abierto. El templo en sí, el altar en sí, es esta parte central. Acá se realizaba la ceremonia. Es como si el edificio estuviera dado vuelta. La ornamentación que antes estaba arriba, ahora está abajo, y todas las columnas que antes estaban abajo, ahora están en una posición alta. Sobre eso, el observador casi no ve la cubierta. La cubierta deja de tener importancia, por lo tanto, ese sistema estructural que la resolvía ya prácticamente no aparece. El templo de Zeus es entonces una muestra de cómo esos órdenes clásicos griegos, ante el contacto con otras culturas, se empiezan a abrir, empiezan a perder cierta rigidez que tenían y transforman y crean nuevas tipologías y nuevos lenguajes. Recuerden entonces que para analizar vamos a ir separando primero los componentes, lenguaje, estructura, espacio y tipología funcional, para después entender integralmente el edificio. La última que aparece va a ser la maqueta de esta Acrópolis de Pérgamos, y el altar de Zeus se ubica en esta plataforma. La última les va a mostrar parte de esta ornamentación, este friso que está en la parte interior de esa batalla que les relataba recién, da toda la vuelta del edificio, también estaba pintada originalmente.
y una recreación completa de esta acrópolis con el altar de Zeus en primera plana. Ahí hay una procesión que se dirige, sube hacia el altar, que está en el centro. El edificio ahora es absolutamente abierto, la gente entra, mientras que en el templo clásico el fiel, el peregrino, quedaba afuera. Analicemos entonces arquitectura egipcia y griega.